Y hasta acá, acuérdense que estábamos hablando de cómo ser yo. Y ahora bueno, estamos hablando de construir una nueva humanidad. Y entonces tenemos indefectiblemente que hablar de cómo ser nosotros. Y en esto de cómo ser nosotros, aparece esta palabra que es fundamental para cualquier ser humano, que es la pertenencia. Nosotros necesitamos pertenecer a algo. Y es desesperante cuando, de hecho lo he visto en casos de consulta, donde la persona siente que no pertenece a nada o que no se integra en ningún sentido, en ningún aspecto, está con problemas con su familia, que no le gusta la sociedad en la que vive, que no encuentra ninguna organización donde participar, donde estar, y también que cree que la época en la que está viviendo es una época horrible y que no le gusta, o que es difícil, o que es corrupta, o que lo que sea, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental. ¿Cómo entiendo que me constituí como yo mismo o yo misma? Pero a su vez, esto de pertenecer es fundamental. En este sentido, a ver cuál es la cosa que sigue acá. Sí, bien, perfecto. En este sentido, el tema de pertenecer, tomamos lo que vimos ahí al final de la sección o de la parte anterior. Hay una cuestión que tiene que ver con la época, ¿sí? Y hay una cuestión que tiene que ver con la pertenencia, que en todas las épocas necesitamos pertenecer. De hecho, en la prehistoria no se condenaba a nadie a la muerte, sino que simplemente se lo condenaba al exilio, porque era muy improbable en la época de las cavernas, digamos, vivir solo. Muy pocas criaturas podían vivir o sobrevivir solas, sino que simplemente cuando alguien cometía una falta a nivel social, lo que se hacía era expulsarla del clan, de la comunidad, y eso traía como consecuencia la muerte, por no pertenecer. Entonces, fíjense hasta qué punto se nos juegan cuestiones ancestrales, cuestiones que tienen que ver con los primeros humanos, o los primeros Homo sapiens, o antes que los Homo sapiens, en torno a la pertenencia. Y a su vez, cómo la época nos va cambiando, ¿no? Vemos una familia, está bien, no es la familia esta actual que pusimos ahí, no es la realidad de todas las familias, donde no siempre el padre y la madre están juntos, pudiendo proteger a los hijos, pero en parte tiene que ver con los ideales de esta época y también con lograr determinado estatus, ¿no? Están descalzos, que eso refleja, no descalzos como en las primeras fotos, ¿no? Donde están descalzos porque no tienen calzado, sino que se busca un estilo de vida, de bienestar, de relajación, de seguridad, de contención. Y como vemos en la figura de más arriba, donde lo importante era el orden, donde lo importante era cumplir con la norma. Entonces, claro, cuando hablamos de las nuevas normas, cuando hablamos de los cambios en las configuraciones familiares, estamos hablando de esto. Pero hay un punto que a mí lo resalto bastante en las sesiones y digo, ojo con el revisionismo histórico, es decir, analizar el pasado desde el presente. Por ejemplo, un hecho histórico que podemos denominarlo la campaña del desierto, que fue llevada adelante por el presidente Roca, hoy en día es leído como el genocidio de los pueblos aborígenes. O sea, hoy en día es juzgado como un hecho negativo. Pero yo he tenido relatos, acá donde vivo, en Necochea, hay una comunidad de daneses, la familia de mi mamá viene de Dinamarca, y cuando vinieron los primeros daneses a poblar una localidad acá cercana, que es la localidad de Tandil, donde había grandes malones de aborígenes, hay un relato de uno de los colonos, que era danés, que mata a un cacique de los pueblos originarios, pero en el relato de esa familia, que hoy son más o menos 5 generaciones después de él, el relato es, ¿eran ellos o nosotros? En ese momento no había conciencia, digamos, del pueblo originario, era una cuestión de supervivencia, una elección que habían hecho algunos europeos que no la estaban pasando bien en su territorio, de venir a un nuevo territorio a traer civilización a la barbarie. Se hablaba de otras cosas, se pensaba de otra manera. Entonces, cuando nos preguntamos qué tanto puede cambiar mi percepción, la realidad, o qué tanto puede
si cambio yo puede cambiar mi mundo. También cuando vamos a revisar el pasado, tenemos que recordar que en ese pasado estaban en otro contexto, se pensaban otras cosas, se tomaban otras decisiones, porque lo que se veía era diferente a lo que se ve hoy. Hoy estamos con el diario del lunes. Entonces, con el diario del lunes, de hecho, hoy estamos haciendo cosas que van a traer consecuencias a las generaciones futuras, pero no nos damos cuenta de esto, de cómo estamos impactando en el futuro. Sí, de vuelta, lo único que podemos hacer es tener las mejores intenciones. Y les puedo asegurar que estos papás que están ahí en esa foto con todos sus hijitos en línea, así uno, el del menor al mayor y todos vestiditos iguales, tenían las mejores intenciones, estaban haciendo lo que habría que hacer. Pero seguramente estas niñas, no todas se querían poner ese vestido, pero lo que correspondía a esa época era hacer eso. Y eso era lo mejor que se podía hacer. Entonces, mirarlo desde hoy hacia ese tiempo puede llevarnos a emitir juicios. Pero ahí es donde está el valor del recuerdo. Tomar la imagen, recordar, justamente para lograr una comprensión. No solamente una comprensión es entender qué estaba pasando ahí, y para eso es necesaria la empatía, ponerme en el lugar del otro, no solo en el lugar, sino en el tiempo y en el espacio en el que el otro estaba. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad, no es lo mismo vivir en una casa con aire acondicionado en Santiago del Estero que vivir en una casa sin aire acondicionado. Las condiciones del ambiente también nos afectan. Entonces recordemos lo más posible a la hora de decir, no, porque mis padres no sé qué, no sé cuánto, y porque ellos, si se hubieran sido. Bueno, ¿cómo llegaron a ser tus padres? ¿Qué fue lo que hicieron? Más allá del acto biológico, ¿no?, que hay que hacer para llegar a ser padre de alguien. ¿Cómo se gestó esto? Y empecemos a recordar, y así vamos a empezar a comprender, y vamos a dejar de enjuiciar en la forma de condenar al otro. Por eso más abajo dice perdonar, pero no perdonar un pecado como algo que no, digamos, que tuvo que ver con una mala intención, con generar un daño, sino una forma de perdonar, una forma de pensar, entender que en ese tiempo se pensó de esa manera y eso trajo estas consecuencias. Entonces, a partir de ahí, perdono, porque puedo entender que aquellos que considero, digamos, dignos de mi juicio, pensaron de una determinada manera, actuaron en función de ese pensamiento y trajo esas consecuencias. Pero me puedo liberar a partir de decir, bueno, esa fue la forma en que pensaron y probablemente se equivocaron, y los dejo ir. Y además yo me libero de esa carga, de llevar el peso de ese error de alguien que ya no puede, de alguien que estuvo en el pasado y que tomó una mala decisión. Y ni que hablar, pensar que nosotros también estamos haciendo lo mismo para las generaciones que vienen. Entonces también podemos revisar nuestras decisiones. En la siguiente vamos a ver algunas preguntas que me parecieron interesantes en torno a esto. ¿Cómo tratar la depresión? Vínculos, relación escuela, familia, sociedad, relaciones, patrones, empleados, cómo generar un buen respeto mutuo y ser simple como para plantear y desarrollar los objetivos. Muy bien, gracias Raúl. Mira, acá, ¿cómo tratar la depresión? Lo primero es, ¿por qué acá la depresión, no? Porque a veces la depresión hoy suele entenderse de dos formas. Una es, por supuesto, como una patología, es cuando ese estado de tensión o del estado de ánimo de la persona en general estaría dentro de los trastornos del estado de ánimo, pero donde la persona ya no tiene intenciones de moverse, de relacionarse con el mundo de ninguna forma, es una forma de cortar con la realidad. La depresión puede venir como consecuencia a veces de un duelo mal resuelto. Nosotros no solo hacemos duelos porque muere un familiar, sino porque se termina una época, porque se termina una situación, un trabajo, una pareja. Y hay veces que nos evitamos pasar por el trabajo del duelo o el proceso del duelo porque tiene un momento que hay que llorar, es doloroso, es triste. Entonces, es muy importante que nos podamos recordar nosotros mismos que el trabajo del duelo es necesario y es en ese momento en lo posible, que no tengo que patearlo. Me acuerdo un caso de una señora
que vino, que estaba con un estado, como si anduviese por la vida, todo iba bien, pero andaba como con una nube en la cabeza, con una tristeza tan profunda, y parecía, bueno, estaba yendo a un psiquiatra y parecía que tenía depresión, y bueno, indagábamos en hechos de su vida, su historia para arriba, para abajo, y no aparecía nada, hasta que un día me dice, creo que tiene que ver con Toby. ¿Con qué le digo yo? Con Toby. Ella antes de casarse tenía un perro, el cual era su vida, lo amaba, lo adoraba. Se casa, tiene sus hijos y Toby seguía con ellos. Por supuesto que con el tiempo se fue poniendo viejo. Y un día ella le da un hueso del espinazo del cordero y Toby era viejo y la vértebra sería, ¡tac!, se le clava acá, le tapó la vía respiratoria y Toby se murió. Ella no pudo ni llevarlo al veterinario, ni enterrarlo, ni volver a mirarlo después de que le dio ese hueso. Y estuvo casi por 15 años triste porque no se había despedido de su perro y porque se sentía culpable porque sentía que lo había matado. Y la verdad que la terapia consistió en eso, en hacer el duelo por la muerte del perro y poder agradecerle por todo lo que el perro le había aportado a su vida y poder entender que lo que hizo no tuvo ninguna intencionalidad de matarlo, todo lo contrario, no se imaginó que se le iba a clavar, pensó que lo iba a chupar, morder, no sé, pero que no, que se le iba a clavar ahí. Entonces, poder tener presente esto es fundamental, que nosotros podamos revisar nuestros duelos. Pero estábamos hablando del pasado y de condenar el pasado, y acá hay una cuestión fundamental. Cuando nosotros pensamos en el pasado, es probable que podamos caer en una depresión. ¿Por qué? Porque la atención, la mirada, todo puesto en el pasado, nos lleva a estar en un estado de ánimo depresivo, mirando el pasado. Así como mirar el futuro y lo que está por venir en la mente, ¿no? Mentalmente, no mirarlo físicamente, sino en la mente, estar prestando atención a eso, nos lleva, cuando miro al futuro, me lleva a estar ansioso, a querer que llegue, a que pase el tiempo. Cuando pienso que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que había en el pasado era más lindo que lo que hay en el presente, que estaban todos vivos, que era más lindo, que no sé qué, que todo vivía, bueno, ahí puedo caer en la depresión. Y entonces es importante que podamos recordarnos que el único tiempo que genuinamente tenemos es el tiempo presente, no hay otro tiempo. Es en el aquí y el ahora. Siempre estamos en el presente. Incluso cuando recuerdo algo del pasado, lo recuerdo en el presente. Cuando imagino algo del futuro, lo imagino en el presente. Entonces es acá, en este instante, donde está mi oportunidad. No en aquello que pasó ni en lo que va a venir. El futuro se construye en el presente y en el presente se reconstruye o se resignifica el pasado. Entonces ahí es donde está todo nuestro valor, ¿sí? Por eso lo de la depresión. Cuando estoy deprimido es porque no tengo fuerza para centrarme en el aquí y el ahora, ¿sí? Poder estar acá. Lo mismo pasa con la ansiedad y genera patologías a nivel del cuerpo físico también. Y cuando hablamos de escuela, familia, la sociedad, cómo se relacionan estos términos, en realidad estamos hablando de instituciones que corresponden a la sociedad, es decir, formas de organización social que buscan, por ejemplo, en el caso de la escuela, transmitir saberes y perpetuar la cultura. Y la familia, la crianza y la perpetuación de la cultura, ¿sí? La crianza de las nuevas generaciones, también tener abrigo, techo. Son formas de organización social. Cada uno de nosotros hemos estado en estas instituciones, en la escuela, en la familia, en la organización que nos tocó, ¿sí? Algunos fueron a una escuela, otros fueron a otra, ¿sí? Esas eran las organizaciones en las que estábamos. Pero estas organizaciones y las instituciones, con el tema del tiempo, así como vemos la familia, también la escuela, la salud, son instituciones que se están modificando. Este es otro tema para otra charla porque tiene que ver con una dinámica, que también los psicoanalistas lo trataron, de lo instituyente y lo instituido, cómo se van generando esas dinámicas de transformación. Y hablar de la escuela es otro tema aparte, otro día
podemos hablar de la escuela y de la educación o de la familia y la escuela, pero lo que tenemos que entender que son configuraciones que se van cambiando con el tiempo y que tuvieron un propósito político, económico, social, por el cual se constituyeron, y que como los propósitos van cambiando, aunque en sí no, pero van cambiando las políticas, las intenciones, la sociedad en la que vivimos, también estas instituciones se ven resentidas. No es algo que existió siempre la escuela, ni la familia como la entendemos hoy. Lo que sí ha existido siempre es la necesidad de pertenecer. Y cuando nosotros pertenecemos a algo, tenemos un objetivo. Entonces, en esta relación patrón-empleado, ¿no? O en la cuestión del proletariado, de las relaciones, ¿no? De trabajo, en realidad está hablando de eso. Lo que tenemos que recordar es que cuando nosotros trabajamos junto a otros, ya sea que empleo personas para que hagan un trabajo, o voy a buscar un empleo porque necesito un sueldo para mi subsistencia y no lo puedo generar por mí mismo, sino que necesito que alguien me genere ese trabajo, en realidad hay un objetivo en común. Cuando empecemos a recordar que nos juntamos para algo, y no solamente es una cuestión artificial, sino que hay un propósito que nos mueve, ahí es donde las relaciones empiezan a fluir muchísimo más, porque nos centramos en la tarea y dejamos por fuera las cuestiones del poder, las cuestiones de quiero que me pongan en blanco para que después pueda recuperar algo de los derechos de los trabajadores que no fueron despedidos sin indemnizar, no sé, cosas que se nos cruzan por la cabeza. Y empezar a pensar que en todo eso se nos juega nuestra vida, en aquello que decido hacer junto a otro. Y hay personas que tienen la posibilidad, como nos pasa hoy, ¿no? La Asociación Mutual Santa Rita tiene los recursos para que nosotros podamos gestar esto. Yo me he ocupado de pensar en los contenidos, me he ocupado de armar esta charla, de armar el PowerPoint, pero hubieron otras personas con otras capacidades, como por ejemplo Adriana, que inscribió a todos los participantes, la otra parte del equipo que preparó la presentación, Matilde y Raúl acompañando este proceso. Cada uno pone algo de sí. Los participantes, ustedes que están acá escuchando, con sus preguntas también constituyen a esto. Hay un objetivo por el cual nos reunimos. Y cuando nos centramos en torno a la tarea, salimos de la cuestión del poder por el poder mismo. Y ahí es donde podemos empezar, creo, a construir algo juntos. ¿Sí? El centrarnos en el propósito y en la tarea. Y que ese propósito tenga que ver con lo que a mí me hace bien y con lo que le hace bien al otro. Esto del egoísmo y la empatía. Empiezo a considerar al otro y ver cómo se ve eso desde la otra vereda, y también considero mis necesidades y mis recursos, mis capacidades, mis limitaciones. Ahí lo del ideal y lo del real. Y en la siguiente, ahí vemos finalmente esto que creí que estaba antes, que es el tema de que hay como un dibujito de cómo nos constituimos en nosotros. Y esto a su vez se trabaja a través de un análisis, ¿sí? Anne-Anselin Schutzenberger, ella hace un aporte en torno a poder analizar en esta forma de genograma la organización de una familia. Y ahí podemos detectar diferentes cuestiones que tienen que ver con las tradiciones de una familia y por ende de una sociedad, ¿no? Lo que se va repitiendo, por ejemplo, ahora estamos próximos a la Navidad, todo aquello que hacemos en la Navidad, y en esta familia se hace así. Bueno, bárbaro. Esa es la tradición. Después veo si quiero continuarla, no quiero continuarla, cuál fue el sentido por el cual eso se empezó a hacer así y no de otra manera. ¿Cuáles son las creencias? Que son esos pensamientos que de tanto repetirse cobraron un estatuto de verdad, pero en un comienzo fueron un pensamiento. Las creencias son eso. Y además a veces nosotros somos fieles a esa familia o a determinados principios o valores o tradiciones familiares por esta necesidad de pertenencia, porque en el fondo todos tenemos necesidad de ser amados, de poder ser reconocidos. Así que ahí está el trabajo en torno a este análisis, que es muy importante, que es tema para otra charla, pero es importante que sepamos que esto se puede analizar y que ahí puedo empezar a desarticular estas cuestiones a nivel inconsciente.